revista Arturo Abella, mis fuentes de alta fidelidad, en el diplomado me indicaron que fueron sesiones pues muy productivas, unos debates muy intensos, y pues qué chévere que hayamos podido propiciar este espacio. Estoy muy contento de que me hayan invitado a esta moderación de esta conversación final, porque aquí encuentro a muchos amigos y conocidos, dos de mis profesores en la universidad a quienes les agradezco, a José Samuel Arango, a Samuel Mira, compañeros de la universidad, compañeros de trabajo de cargaladrillos en mis épocas de reportero raso, hasta compañeros de viaje, hasta exalumnos, en fin, un montón de personas con las que me siento muy bien y que no veía hace tiempos, y qué rico poder conversar. La idea, compañeros, es que charlemos un poco durante una hora sobre distintos aspectos. Espero que lo que les propongan no haya sido demasiado debatido en el diplomado y digan otra vez esta discusión, esta ya la dimos, pero bueno, la idea es que conversemos entre los tres, no tiene que ser usted, Juan Carlos, ¿qué piensa? No, sino que intervengamos cada uno ahí. Un primer elemento que me dijeron se debatió mucho en el diplomado es una cosa que no va a terminar nunca: el de la información y la opinión. A mí me da la sensación de que estamos en un momento en que volvimos al siglo XIX. Hay un montón de elementos en el periodismo de hoy que nos devuelven al periodismo de hace 150 años. Uno, hace 150 años la aparición de medios y la desaparición de medios era una cosa muy similar a la de hoy. Hoy aparecen en internet blogs, sitios de internet, hoy cada uno se puede volver un medio y eso desaparece, igual al siglo XIX. Pero una característica fundamental del periodismo del siglo XIX es la que estamos viendo hoy: la mezcla de información y opinión. Yo no sé, ¿se puede hacer algo sobre esa situación? ¿No es hoy antes un terreno mucho más complejo? Durante todo el siglo XX luchamos contra eso. Pasamos por las universidades y nos decían, en los gremios de periodistas lo decían, en todas partes nos decían, lo hicimos más o menos bien, pero hoy, en este contexto, ¿ustedes creen que es válido plantear eso? ¿O que esa fue una discusión del siglo XX y que pasemos al periodismo del siglo XXI? El periodismo del siglo XXI híbrido, mezclado, que a lo mejor es eso. ¿Estaremos dando con esta pregunta devolviéndonos un siglo atrás? ¿O será que debemos dejar atrás eso y pensar, oiga, es que lo natural al periodismo es la información y la opinión? Por ejemplo, tiro la carta sobre la mesa. ¿Quién? Yo tomo el toro por los cachos y de una vez me tiro al agua, porque yo me siento acá un poco extraño. Cuando me invitaron yo dije, pero ustedes están invitando a una persona porque es director de un periódico, pero tal vez no se dan cuenta que lo llamamos periódico es porque lo imprimimos en papel periódico y porque sale regularmente. El medio, el que yo estoy representando y en el que trabajo, es Universo Centro, que no sé hasta qué punto es periodismo. Entonces yo creo que sí, acá hay una vaina en que nosotros buscamos cómo llegarle a unos lectores con una nueva propuesta en el siglo XXI. En eso se parecen al siglo XIX, muy literarios. Sí, sí, nosotros, vos decís que al siglo XIX, nosotros creo que siempre decimos que nos parecemos a los magazines literarios de los periódicos en su mejor momento, cuando uno esperaba ansiosamente el fin de semana para leer el magazine del Espectador, por ejemplo. Entonces, cuando me invitaron a esto, yo lo primero que hice fue agradecer la invitación, responder el mensaje y decir, miren, pero ustedes son conscientes que no soy periodista y que no sé exactamente hasta que nosotros mismos no sabemos qué es Universo Centro. Yo, a partir de la experiencia que tengo trabajando en este periódico, como les digo periódico porque está hecho en papel periódico, sí, hay muchos temas sobre la ética y los alcances de la responsabilidad de manejar información que he ido aprendiendo. Pero bueno, yo de una vez quería tirarme al agua y decir, bueno, yo con gusto los acompaño, estoy acá, pero creo que vengo más a aprender. Bueno, no contestó Juan Carlos. Bueno, un poco yo voy a retomar algunos elementos de dos de los grandes profesores del curso, de Andrés Aguirre, que estuvo con nosotros, y de Javier Darío Restrepo, porque me parece que cuando tocamos el tema del periodismo y la opinión, el problema no está en qué opinen, el problema es si la opinión es sustentada en la verdad o en la mentira.
Y simplemente para tomar los que sí saben, porque yo simplemente voy a hacer una exposición de algunos temas que vi en el libro de Andrés Aguirre, él dice que la verdad es el elemento básico de la información, y uno lo da por hecho, suena sencillo, pero plantea textualmente que la verdad no es un tema fácil y que hay 3 posiciones erróneas que se están imponiendo en el mundo sobre la verdad. La primera, y lo leo textual, los escépticos, que dicen que es imposible alcanzarla, entonces nunca hay verdad. Otros, los relativistas, que afirman que todo es relativo, que todo es lo mismo y que todos tienen la verdad. Y otros más, los subjetivistas, que sostienen que la realidad es cuestión de interpretación por parte de cada uno. Entonces dicen, entonces la verdad no existe. Un hecho no es un hecho en sí mismo y la interpretación es diferente. Y para apoyarse en qué significa el tema de la opinión, también cito una frase de Andrés Aguirre, porque dice que hay que ser apasionados por la verdad. Y cuando pienso en opinión, dice Andrés Aguirre, que el juicio es un acto del entendimiento al que no le ayudan mucho los sentimientos, porque pueden obnubilar la deliberación o bien distorsionar la ejecución. Y esto, si lo pasamos al tema del periodismo, es la posverdad, que Oxford nos dice el diccionario que la posverdad es que importa más la creencia y el sentimiento que el hecho y la razón. Entonces yo pienso que nadie espera de un periodista que registre la información. Eso pasó de moda, se quedó en el siglo XIX. Usted aparatico el celular te registra primero, te piden interpretación, pero te piden que la interpretación sobre hechos reales. Recientemente Ana Cristina Restrepo publicó una columna diciendo, oiga, no necesitamos también que haya un jefe de redacción que verifique la veracidad del soporte de los columnistas. El columnista simplemente publica en el tiempo mentiras una tras otra, y entonces, como es columnista, es válido que mienta todo el tiempo. No, pero ahí, perdón, sí. Yo creo que es porque se ha tergiversado, Juan Carlos, en la idea de la opinión. No, claro. Que la opinión es la opinionitis, la opinión sin conocimiento, sí, claro, implica investigación. Por supuesto. Entonces yo sí pienso que la evolución de la tecnología le dice al periodista que registra que pasó de moda, que es inútil, nadie lo va a esperar. Nadie necesita un periodista que cuente qué pasó simplemente como registro, que lo interprete y por momentos opina. Lo que uno sí espera es que cuando opinen lo diga. Le pongo el caso de esta semana a Daniel Coronel con el tema del azúcar y el grupo RCN. Entonces usted dice, dígame que usted tiene un interés creado y que está opinando en ese sentido. Pues no me diga que es información, que es la verdad, sin contarme cuál es por debajo de las cosas. Yo creo que hoy es difícil que la gente no comprometa, porque la objetividad pasó de moda, afortunadamente. Ya sabemos que eso no existe. Esa pelea del siglo XIX se ganó. Objetividad no hay forma. Porque siempre hay sensaciones y compromisos de conocimiento que uno tenga sobre los hechos. Pero es que la opinión basada en mentiras es otra cosa diferente. Jorge Iván, ¿qué piensa? Yo sí voy a ser un poquito tasativo y voy a partir de la experiencia como editor del Tiempo, y es la opinión debe ir por un lado y la información por otro. Y esa información puede ser interpretativa, puede ser narrativa, ¿sí? Ajustado siempre a la verdad. Pero que uno como lector o como televidente claramente esté entendiendo que quien está hablando está opinando desde un determinado lugar, ¿sí? Pero como periodista, cuando a mí me lean, jamás identifiquen de alguna forma si yo tengo una tendencia política determinada o soy fanático de un equipo de fútbol, por ejemplo, sino que la credibilidad o la reputación que yo me gane sea por mi capacidad de contar los hechos, en la medida de lo posible ajustado siempre a la verdad. Yo tengo, por ejemplo, cosas que han pasado así. Un señor como Gabriel Meluc, cuando lanzaba opinionitis, pues así, y lo determinó, y claro, quedó marcado: usted es hincha de Millonarios, usted no puede hablar de Santa Fe ni de Nacional, porque es usted. Y él ha tenido un proceso muy grande desde adentro para que empiecen a identificarlo como un referente en comentarios deportivos, donde la industria se va a encontrar, ya habla totalmente más de Millonarios, ¿no? Entonces, pero sí hubo que mirar como que quede claramente determinado, ¿sí? Cuando yo opino o cuando yo escribo. Hay otra anécdota también que de pronto me puede ayudar a clarificar esto, que es de Juan, la recuerda. Alguien
puso un Twitter a propósito de una invitación de la Cuarta Brigada a un foro de derechos humanos. Y este man tuiteó de cuando aquí la Cuarta Brigada hablando de derechos humanos. Hay una opinión, pero la hizo una opinión un man que está trabajando en periodismo, que trabaja para los medios, obvio, se ve un tremendo problema. Yo ya como fuente no confío en ese señor que venga aquí a entrevistar o a cubrir cosas de estos elementos. Entonces mira que hay, ya en estos momentos, con ese auge de las redes sociales, nosotros como periodistas debemos cuidarnos muchísimo, incluso cuando decimos me gustó este restaurante, me gustó esto, no me gustó, esas son cosas que tengo que reservármelas como en mi vida privada, ¿no? Eso nos ha venido pasando a nosotros, digamos, en este proceso de tratar de no opinar en la red, porque obviamente que en el medio cuando trabajamos difícilmente tenemos un espacio para opinar, nuestro es contar los hechos. Bueno, pero yo creo que ahí tenemos una cosa, y es que como nos dimos cuenta que registrar no es suficiente y que de pronto no estábamos preparados para interpretar con todo el conocimiento necesario, si usted escucha las mesas informativas, son un comunicador, un periodista y 7 asesores y analistas expertos en temas que no son periodistas. Entonces el periodista no quiere ser simplemente el que dé la palabra, sino también puede tener un liderazgo temático, y ahí parece una trampa. O simplemente registro, o siento mi posición, pero yo también conozco, y comienzan a opinar, donde uno dice, venga, en temas políticos, pues ya hemos visto que pasa en Colombia, es una cosa brutal. Pero en temas económicos también en los últimos 2 meses uno escucha una preocupación permanente de periodistas no expertos opinando sobre el Banco de la República, qué hacer y qué no hacer, y uno dice, venga. Entonces yo creo que es que este desafío de entender que registrar no es suficiente nos desnudó y mostró que en muchos casos no estamos listos para hacer esa mediación, porque nos falta conocimiento y preparación para servir ese punto de cuenta. ¿Y no será que el periodismo está cambiando en realidad y nosotros no nos hemos dado cuenta? Aquí voy a ser de periodista, es decir, voy a hacer preguntas que a lo mejor no son, que pueden molestar. No estaremos equivocados, porque yo me pongo, a veces hablamos del periodismo como si todo fuera igual, pero ¿qué sería del periodismo deportivo, Juan Fernando, por ejemplo, sin la opinión? Me parecería súper aburrido, ¿cierto? El periodismo deportivo, que es pasión, que es meterle el alma, entonces ahí vale Melug y vale todos los que han hecho periodismo deportivo y se meten, y Luciano Londoño, todas estas personas que se declaran abiertamente amigos o enemigos de un equipo. Pero es que el periodismo... Yo pienso que es que ellos no ayudan a formarlo, uno tiene un criterio, tengo una opinión, sino que es como un apasionamiento, como ahora los muchachos en las calles, ¿entiendes? No están cumpliendo una labor periodística de ayudar a entender por qué yo critico a Lillo, o por qué pongo yo el 96% dice no, y le empezar a mostrar argumentos a favor o en contra, sí, en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, la visión que tengamos nosotros de Venezuela es totalmente mediada por las opiniones y el mismo vocabulario subjetivo de tratar a una persona, pero realmente no alcanzamos a conocer ni por nuestros propios medios exactamente qué es lo que está sucediendo allá, ¿sí? Ahí inmediatamente hay todo insisto, un apasionamiento más allá como de lo que dice Juan, de ayudar a interpretar, de ayudar a entender, de ayudar a comprender esa realidad. Yo lo que pregunto es si hay público para un periodismo deportivo realmente objetivo, porque yo creo que en realidad la gente lo que busca, los seguidores, el fútbol se habla como una pasión. Yo creo que esos apasionados al fútbol lo que buscan es poder seguir dando la pelea y encontrar los contradictores o los con quien están de acuerdo. Un periodista deportivo de verdad íntegro y subjetivo, pero es que además sería aburridosísimo. Yo creo que precisamente lo que buscan todos estos seguidores de todos estos periodistas, que no sé hasta qué punto son periodistas, yo creo que son más bien comentadores, que como ellos mismos se llaman, y otros son narradores. Yo creo que lo más objetivo puede ser en el periodismo deportivo puede ser el que narra y dice, ahí la lleva fulanito, la recibe tal otro, chutó el arco y gol. Yo creo que eso es lo más objetivo que se puede encontrar en el periodismo deportivo, sobre todo con respecto al fútbol. Pero también puede ser, Juan, es que escuchándote me ocurre que ese tipo de público está buscando quien lo represente, claro, quien lo defienda como hincha, que en otro tipo de fuentes es probable que ese no sea el rol.
Ah, pero en el periodismo político entonces. Ah, no, es yo que también venga, podría decir. pero aquí déjeme, alguien que me diga que yo soy de tal partido. Una frase de otro experto, de Javier Darío. Es una conferencia que él dictó en Bucaramanga en el comienzo de año y decía lo siguiente: la idea de la profesión es entender que el papel de la información periodística es habilitar al lector, televidente, oyente para decidir en libertad, no para decirle qué, sino para que él quede habilitado con suficiente conocimiento para tomar la decisión. Y eso no ocurre, pues, en el tema que soy el que represento a los hinchas de Nacional de Medellín. Entonces, en la política ideal, en un mundo que no existe, pues, debería recibir elementos suficientes para que el ciudadano decida, pero ya entramos pues, diciéndole cómo decidir. Y digo yo, esto nos tiene contra la pared a todos, me gustó muchísimo y gocé mucho ese día, pero también es parte del show informativo que Colombia, la radio es maravillosa en eso, que Julio Sánchez, después del Brexit, del sí, no y no sé qué, se levantó un día y le dijo a Alberto Casas: Alberto, ¿qué nos vamos a dedicar a hacer vos y yo? Alberto, ¿por qué? Porque nadie nos para bolas. Hicimos campaña por el sí y ganó el no. Hicimos por el qué, todo el mundo hace lo contrario de lo que hacemos nosotros. ¿Nosotros qué papel cumplimos? Es un tema de decirlos, los que nos creemos con el poder de guiar la opinión pública, pues lo están demostrando es que estos roles, la gente por ellos diferencia y no está confundido. Bueno, esto tiene más preguntas que respuestas, pero realmente. Yo creo que también la pregunta es hasta qué punto ya la opinión pública se deja guiar por el periodismo como tal. Bueno, ahora mencionaron el caso del azúcar, y yo traía una columna de César Rodríguez Garavito en El Espectador el 2 de noviembre, él es del director de Justicia, y estaba hablando de un problema que se presentó con RCN Televisión, que pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio que sacara un video de una ONG que se llama Educar Consumidores, donde hablaba de los problemas que trae pues las gaseosas, los tés y los jugos artificiales, ¿cierto? La superintendencia pidió, ordenó sacar ese video pues de circulación. El argumento era como que habían utilizado unas imágenes de la telenovela Esta Azúcar de hace 20 años y que pues eso no se podía y tal. Pero lo que dice el señor César Rodríguez Garavito de Justicia es que lo siguiente: una estrategia más sutil pero igualmente preocupante de algunas compañías consiste en advertirles a los medios que, si publican anuncios críticos de sus productos, dejan de comprarle espacios de publicidad. En momentos en que los ingresos por comerciales son cada vez más escasos, la presión puede ser una forma eficaz de censura, equivale a que ejercen algunos gobiernos sobre medios para silenciarlos. Esta es otra pelea de discusión vieja. Es decir, el poder económico tratando de influir sobre la información, el poder político igualmente. Pregunta para los dos amigos que son más como de medios, digamos, más pequeños, porque él como director, como editor del Tiempo, pues no tiene que ver con publicidad y esas cosas. ¿Ustedes han visto? Bueno, no. Dejémoslo por ahí, digamos, no tiene que buscar publicidad él como tal, pero ustedes directamente sí. ¿Cómo manejan eso cuando los señores de administraciones departamentales, municipales, no sé si de empresas, han sentido eso? Como, oiga, escucha, me pusieron este aviso, yo voy a tratar como de ir despacio. En Universo Centro nos pasa un caso bastante complicado y pues somos un medio que en algún momento Daniel Samper Ospina nos llamó un medio regional sin mucho alcance, cuando lo acusaron de copiar una fotografía que nosotros habíamos hecho con referencia a las mujeres, a la foto que salió en la revista Hola, de las dos mujeres blancas con las negras atrás sirviéndoles. Bueno, hay una vaina. Bueno, nosotros en Universo Centro no sabemos hasta dónde somos periodistas. Tal vez el periodista más reconocido que tenemos dentro del periódico no es periodista, es abogado, es Pascual Gaviria. Y en Universo Centro, nosotros en realidad nos importa un carajo lo que decimos, porque igual, pues, pucha, la pauta no viene. Es como Juan Carlos, que una vez estuvo en El Ocio, que lo veo acá. Me acuerdo que una vez se sacó
un comentario que decía: nos cuidamos mucho tiempo de decir ciertas cosas porque iba a venir porque Bancolombia no iba a llegar a pautar, y finalmente Bancolombia igual nunca llegó a pautar. Entonces, ¿qué carajo? Nosotros sabemos qué gente, a qué grupo le gusta lo que hacemos. Estamos acudiendo en este momento más a nuestros lectores, que si ellos quieren seguir leyendo nuestro periódico, que nos ayuden, y nos estamos olvidando de ese lado. Pero la vaina es la cantidad de ataques que recibimos por el hecho de que Pascual sea uno de los miembros de Universo Centro y que el hermano de Pascual sea ministro. Entonces, nosotros que con proyectos que nos salen de editoriales que hacemos, el grupo editorial del periódico, hemos recibido una cantidad de acusaciones nosotros. De la sostenibilidad de los proyectos informativos en Colombia, los independientes como nosotros, y el tiempo también, y Semana igual o mayormente por la cantidad de dinero que necesitan, tiene que ver mucho con la relación entre el sector económico y los medios. En Antioquia, para poner cualquier cifra, somos 350 programas independientes. ¿Cuántos? 350. Yo he revisado listados. Entonces uno tiene que tomar una decisión sencillita, porque estos programas independientes, déjenme exagerar, yo hablo blanco y negro siempre, pues es extremo, así no es nada, pero la ayudan a entender. Pautar en radio no está de moda. Está de moda pautar en redes. Entonces, la radio independiente recibe un apoyo de la pauta oficial. Bancolombia pues sí que menos va a estar en un programa independiente, eso no existe ninguna posibilidad en el mundo. Entonces la gente dice: ¿usted se le entrega al gobierno o usted hace periodismo? Yo le aprendí, pues tengo un buen brazo en la casa, Javier Velázquez, mi papá. Él siempre me dijo: aprenda una cosa, Juan Carlos, un gobierno dura 4 años y usted dura 50 de periodista, mire a ver qué va a hacer. Porque normalmente, aquí lo hemos visto, el gobierno siguiente es enemigo a muerte del anterior. Entonces, si usted por sostenibilidad financiera se le vendió al anterior, pues se va a morir de hambre en el siguiente. Entonces nosotros aprendimos en la ciudad de Antioquia a que no nos importa quién es el gobernante. Nosotros duramos 20 veces más épocas que el gobernante. Y Javier, pues usted lo pone, tiene un criterio un poco fuerte, un carácter fuerte. Él no se mide, él lo dice. Pero ese carácter fuerte de Javier, que muchas veces hay gente, el estilo nuestro es entrevista en directo, él dice: no le paso a Javier ni por equivocación, porque lo crucifica a uno sin ningún problema, aunque sea amigo de uno, y ha permitido al proyecto nuestro, si no es el primero, es el segundo más pautado en Antioquia siempre. Entonces nosotros creemos que es buen negocio hacerlo bien y de frente y no casarse, porque el que sigue tecla, si hablamos de negocio, y el tema era ese. Pero yo sí miro ahora este último cuatrenio, miren cifras, no existe. Yo llevo pues 30 años estudiando periodismo, aquí en colegas que tengan mucho más. Ningún gobierno nacional en la historia de este país haya pautado tan desbordadamente como el gobierno Santos. Es que son ríos de plata. Uno no sabe ya cuándo es que hay más pauta o no, pero ni siquiera es el gobierno que también ocurre en este momento el tema nacional. Si RCN es de los de la luz, si el tiempo es de... Es que el sector económico es ya dueño del medio, ni que a los políticos. Entonces uno dice, esa tensión, porque no es relación, entre la pauta y el medio, es una tensión muy difícil, que está presente cada vez más, que como cada vez menos se pauta en los medios tradicionales, va a generar mucha más tensión, pero uno toma la posición. Nosotros creemos que es buen negocio no casarse con el de turno, porque el de turno pasa de moda, y si uno se queda con él, también pasa con él. Yo quiero agregar una cosita. Nosotros precisamente preguntándonos hasta qué punto podemos decir las cosas y cómo las debemos decir por el tema de pauta, llegamos un día a encontrarnos con Nadaísmo 70. Esto pues me estoy refiriendo al sector privado. Y si uno coge alguna revista de estas que sacaba Gonzalo Arango con su grupo en los 70 acá desde Medellín, uno ve que las pautas iban desde el Banco Industrial Colombiano a Ecopetrol, pasando por Coldejer y una cantidad. Entonces yo digo, ya no hablo del gobierno, yo digo, entonces los cacaos antes, ¿qué? ¿Eran más liberales, más abiertos que los de ahora? ¿O estaban más cercanos a la literatura? Porque nosotros de cierta forma nos sentimos más relacionados con un medio como Nadaísmo 70 que con un medio netamente noticioso. Entonces, ¿qué tan peligrosos y qué tan locos eran los nadaístas? Yo antes de responder la pregunta de la pauta publicitaria, quiero tomar una cosa de Juan. Yo creo que en este
este caos del ecosistema digital que existe, donde hacías la pregunta frente al periodismo, yo soy un soñador, un utópico, creo que aquí es donde tenemos más oportunidades de reivindicarnos como periodistas, independientemente, bueno, si hemos pasado por unas facultades de las universidades, pues mucho mejor los que han sido empíricos y han logrado esa relevancia como periodistas. Esta es la oportunidad para ganar esa reputación que ustedes tienen escrito. En medio de todas esas falsas noticias, en medio de todo lo que se mueve en redes sociales, ese opinionismo, ese fanatismo, esa virulencia que hay en las expresiones, es donde la gente diga, yo creo en este medio, yo creo en este periodista, y a él acude. Pienso yo que es la oportunidad que tenemos, la estamos buscando, ¿no? Digo que es una pregunta que tienen que hacer desde la facultad, nos la estamos formulando nosotros de verdad desde la sala de redacción, lo digo, tenemos muchas cosas por resolver. El rediseño del periódico El Tiempo de alguna manera está obedeciendo a un retorno del periodismo del siglo pasado. Un periódico que tenga mucho texto, pues ahí obviamente tiene mucho blanco ahí alrededor, pero que el periodismo que hagamos sea más interpretativo, ¿sí? Que no nos casemos con todo lo que estamos tirando en redes sociales, dejemos eso ahí, sino que la gente vuelva a sentir como el prestigio de que compra un periódico o un determinado y lo lleva abajo porque lo necesita. Esa es la apuesta que estamos haciendo y queríamos hacerlos todos, ¿no? Porque en medio de este caos, como digo, es la posibilidad que hacer. Ahora bien, es indudable que El Tiempo es un periódico de un banquero muy importante, y no solamente banquero, sino que me cualquier industria y ahí está Don Luis Carlos. Don Luis Carlos. Don Luis Carlos, no le digo Lucho como hasta en pensión, ¿no? Hace poquito uno de los editoriales del Tiempo era para que se aumentara la edad pensional, pero era evidente pues el interés. Ya lo que uno pasa como periodista es cómo no dejarse contaminar por esa parte y ver de qué manera puede meter goles porque bueno, no me va a conocer a mí, conocer tu equipo ni más. Entonces, en ese sentido, uno sabe que sí hay presión. ¿Para qué? Incluso ahorita con lo de Brecht, la manera en que ha logrado salir de buscar los argumentos limpiecito ahí con Colombia, creo que se llama ha salido un column frente a eso. Pero sí sigue siendo uno de los problemas éticos para resolver dentro de los medios, es ese manejo de la pauta. Yo lo que pasa con Universo Centro, que obligan el mermelado así, pues está recibiendo una pauta que hoy aprovechan para joderlo, ¿no? O lo que pasa con el azúcar, y recién sabemos que controla lo máximo que pueda que ya hable más del azúcar, ¿no? Y bueno, y aquí el periódico El Tiempo, sabemos que tenemos que manejar cosas con mucha sutileza que tienen que ver con las carteras 4G, el sistema pensional y los bancos. En vez de cómo lo manejamos, no, muy la parte ética. Bueno, mencionaba de cómo que diste mucha sutileza. Vamos a hacer un ejercicio aquí interactivo entre todos. No me aguanto la. Vamos a buscar 10 temas sutiles en Antioquia. ¿Qué puede participar el auditorio en este caso? ¿Qué temas son sutiles todavía que hay que manejar con sutileza en nuestro medio? EPM, todavía es sutil EPM. ¿Quién va anotando para que después hagamos cuenta? ¿Qué otro? Ella es la ciudad más innovadora de Colombia del mundo. ¿Cómo? La inequidad social tan grande que tenemos. La inequidad social, ¿y por qué? Porque queremos disfrazar de noticias. Pero ahí uno hablaría del ¿qué? Del poder político a nivel municipal, por ejemplo, ¿qué? La administración municipal. ¿Todos de acuerdo? Sí, bueno, vamos a llegar a consejo. Eso no sale de América Latina, tranquilo. ¿Cuál ibas a decir, Fernando? El conflicto limítrofe con el Chocó. Es un tema sutil. Belén de Bajirá. Belén de Bajirá, sí. Otro. Narcotráfico. ¿Hay narcotráfico aquí? Muy sutil. Todo el mundo dice que la vida no hay. Eso nos acabó con Pablo Escobar, pues. La ejecución presupuestal de la gobernación. Ejecución presupuestal de la gobernación. Las bandas en los barrios. ¿Cuáles bandas? ¿Cuáles bandas? ¿No hay bandas aquí? Si aquí nunca ha habido bandas.
Y yo creo, Juan, también que por ser como una suma de tantos problemas juntos, los que vivimos en el centro trabajando, el centro es un polvorín brutal en cada El esquina. universo centro, ¿qué tipo es? No, pues realmente En el polvorín. en el polvorín, pues echamos mucho humo, creo. Pero el problema del centro es un problema grave y además es un problema que yo creo que lo están tratando de solucionar como siempre se ha hecho, maquillándolo. Yo creo que hay una vaina de un tema difícil de aceptar y que no se puede tocar y que hay que hacerlo muy pasito, y reconocer que Medellín es una ciudad ilegal. Y simplemente lo que sucede en el centro es el reflejo de toda la ciudad. Yo no sé por qué siguen insistiendo en el centro como si los problemas fueran endémicos de esa, como si del centro fuera la semilla, el germen, y se extendiera hacia el resto. Simplemente lo que se ve en todo Medellín se refleja más en el centro porque hay mucha más gente, hay mucho más movimiento. Y si yo fuera un atracador, yo me iría a atracar al centro porque tengo mucha más gente. No, pues yo no me voy a ir a sentar por allá en una cuadra alejada, por la loma del Escobero, no sé qué, que no pasa nadie, a no ser que tenga una moto bien fuerte y me vaya persiguiendo un carro. Pero el tema del centro va más allá, porque yo pensé, Juan Gonzalo, que era el tema de la inseguridad y el robo. Eso siempre ha estado. Y la O de policía. la extorsión, no, pero la extorsión que te cobra el negocio, no es que eso, ¿Y por qué eso es está sensible? mal. ¿Cómo es? ¿Por Pero, qué es sensible? pero te digo es que el tema del centro no es ni siquiera eso, que ya es muy grave, es que no conseguís productos de ninguna marca normal. Yo le digo esto, yo uso todavía rayecitos de pilas AAA, pues como los viejitos que andamos por ahí para por eso. En el centro, soy una corporativa, voy a buscar pilas AAA. Energizer, te embobó. ¿Marca qué? No, las marcas son Lucas, 2.000 pesos el pago. Ah, pero eso es Sí, en lo toda que la venden ciudad. y distribuyen. Claro, por eso es que Con las arepas, con la leche en las tiendas, en pero los es una barrios. cosa brutal en todo el centro. Oye, si estamos informando de eso, como gremio, en general. Porque es que eso es otra cosa que a mí, perdón, me ha chocado de mis colegas y de mí mismo. Nosotros sabemos todo y no lo publicamos. Pues por lo menos yo cuando trabajaba en el colombiano con mis compañeros había unos, que no voy a decir los nombres, que los quiero muchísimo, pero llegaban con unas chivas y yo esperaba el otro día la publicación de eso, suavecito. Nosotros en eso, digamos, tenemos que ser autocríticos también. Tenemos muy buena información, pero a veces uno no ve eso en los medios. ¿Será por todo lo que hemos hablado? ¿Miedos o qué? Ah, perdón, pero antes, Jorge Eusebio quería mencionarlo. Una pequeñísima historia que tiene que ver con el tema de la seguridad, porque yo creo que en realidad lo que pasa en Medellín es muy grave en materia de seguridad, pero aquí con los razones no decimos demasiadas cosas, ¿sí? Entre otras la posibilidad de que nos maten a todos los periodistas, ¿cierto? Y es que recuerdo que traigo corazón algo que me pasó por allá en los 90, principios de los 90, en esa época difícil del narcoterrorismo. Yo recuerdo que cubría orden público y entonces le hicimos una entrevista al comandante de entonces de la Cuarta Brigada, que muchos de aquí recuerdan, otros seguramente no, el general Gustavo Pardo Ariza. ¿Se acuerdan del general Pardo Ariza? Y entonces, Que a ella le voló Pablo Escobar. que a él se le voló Pablo Escobar, sí señor. Entonces yo recuerdo que le preguntaron desde Bogotá al general Pardo Ariza, y todavía recuerdo como si fuera hoy la pregunta, ¿por qué en Medellín, y ojo a la pregunta porque yo creo que aplica para hoy, ¿por qué en Medellín solo hay paz cuando los narcoterroristas se declaran en tregua, cierto? Hoy hemos hablado de don Bernabilidad y un montón de cosas parecidas. ¿Y eso qué me costó a mí? Que no hice la pregunta tan siquiera. Un veto de la Cuarta Brigada para ingresar a cubrir la fuente como tal, ¿cierto? Entonces es eso, ¿cierto? Y hoy hay vetos. Yo creo que sí. Yo no estoy haciendo periodismo activo, yo no voy a la Cuarta Brigada, yo no voy a la policía, yo ya no voy a esas fuentes. Yo creo que ya superé ese momento. Si tengo que ir, iré, pero yo creo que ya no lo haré. Pero yo sigo pensando que sí. Yo sigo pensando que ¿Pasa justo allí? Sí, vamos allá arriba y terminamos ahí, viéramos la rutina de sutilezas. De algo que se habla muy pasito es sobre el medio ambiente, y este año salieron en alerta roja y sacaron unas medidas siempre fuertes. Pico y placa toda la semana, tiene cantidad de cosas.
y siguen todavía unos índices donde dicen, y Medellín, la ciudad mucho más contaminante que cualquier otra en el mundo, y no es posible decir cosas. Las fábricas, la forma como seguimos contaminando, y los carros que no tienen que estar, y todo lo que usted quiera con el medio ambiente, es otro tema sutil, y no hay posibilidad. Bueno, yo quería hablar de los temas que estaba hablando Jorge, pues algo que se me ocurre que lo más difícil de cubrir ahora es que ya ni siquiera te dan la oportunidad de preguntar, sino que tú vas, te inscriben en una base de datos, te mandan por WhatsApp lo que dice el personaje oficial, las fotos, y si querés contrapreguntar, llore hasta que le contesten. Así que, pues, sí es, y eso sí tenés buena relación con la fuente, porque si no hay buena relación, obviamente ni eso te da. Gracias. Ahí sí. Yo les he venido escuchando atentamente y ustedes no están mirando qué está haciendo la universidad. Yo pertenezco a una facultad de periodismo que fue la primera que hubo en Colombia, que fue la Universidad América. Y te hago la Universidad América de Bogotá. Y te hago ver un detalle. Ahí estuvo Luis Alameda Borda, donde nos enseñaba una cantidad de cosas. Hoy en día no lo veo en ninguna universidad. Los medios están explotando al comunicador que está votando la universidad, con una inexperiencia total. Uno mira, un muchacho recién salió y no sabe nada. Dentro del periodismo se acabó, es porque nosotros mismos lo estamos dejando. Ustedes hablan del problema del fútbol colombiano, la radio, y antiguamente había un locutor que tenía que sacar una licencia para poder hablar en la radio. Hoy en día cualquiera lo hace, y ahí tenemos la inseguridad de todos los partidos de fútbol. ¿Qué está pasando? Porque un loquito que coge el micrófono y habla locura y pone a esa juventud en contra del mismo fútbol. La de clase dirigente, ¿qué estamos haciendo? Yo soy el presidente del Círculo Periodista de Envigado, y llegué a Envigado en un momento que estaba pasando todo el narcotráfico. Eso fue terrible, y el periodista ya no podía hablar, y me tocó comportar este gremio fuerte. Medellín lo tenía abandonado a Envigado. El Círculo de Periodistas de Antioquia no llegaba a Envigado. Los periodistas estaban perdidos. La clase política envigadeña, y su gran mayoría en entonces estaba con el narco. Eso fue terrible. A propósito de tu intervención, le quiero preguntar a mis compañeros qué podemos hacer como gremio para enfrentar, dijéramos, todos estos problemas que se han planteado en estos 10 minutos. Yo para concretarte, me pareció genial el tema que tratamos en el diplomado. Hemos estado muy atentos a todo. Para mí lo más importante, arranquemos con las universidades. El periodismo se va a acabar, las redes sociales nos están acabando, y si nosotros no nos preparamos para contrarrestarlas, no va a haber periodismo. ¿Qué alternativas hay como gremio profesional? ¿Qué opciones han planteado, creen que se pueden desarrollar? Por ejemplo, está de moda los consorcios de periodistas. Mire lo que acaba de salir de los papeles estos del Paraíso, de los papeles de Panamá. Las grandes investigaciones han sido ya consorcios, porque son unos problemas que es imposible abordarlos desde un medio porque les llegaría a todo el mundo y los acabarían. Pero, dijéramos, investigaciones colectivas. Aquí se ensayó una cuando mataron al subdirector de la Patria, y fue la manera de, a Orlando Sierra, de la manera de contar qué estaba pasando en la ciudad de Manizales cuando un grupo de periódicos importantes se unen, envían allá unos periodistas, sale colectivamente, dijéramos, ahí ¿no sería esa una alternativa para poder hablar del problema de las bandas en Medellín, para el problema del centro? Es decir, unirnos, ahí no nos ha faltado un poco trabajar como gremio
y entender que habrá unos intereses mayores de la sociedad en los cuales nosotros tengamos que meternos. ¿Lo ven posible, difícil, o como todos los gremios, especialmente el nuestro, somos muy desunidos? ¿Cómo lo ven? Yo creo lo siguiente, como lo que sabiamente dice acá. Yo también soy profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana, por ejemplo, y hay una característica, y es que muchos de estos jóvenes no tienen pasión por el oficio y quieren ser otra cosa o no encuentran otra carrera que hacer, en fin, por una parte. También es cierto que cuando ingresan a las empresas los salarios han venido pauperizándose de una manera dramática, que prefieren hacer otra cosa. Yo incluso, la caridad comienza por casa, no tengo ningún problema en hablar acá de mi empresa. Ya está contratando de una manera tercerizada. Eso nunca había ocurrido. Yo 27 años allá y jamás a nadie se le contrató tercerizado. Y es un salario que no alcanza 1.200.000 a los sueldos. Eso, aparte de esto, los periódicos dejándose llevar por estas redes sociales, internet y los yuppies y no sé qué, metieron una cantidad de jóvenes. Ya no confiaban en las personas viejas. Yo me voy quedando en el tiempo, no sé por qué. Pero en este momento la sala de redacción el más joven tiene 30 años, pero el más viejo tiene 30 años y su experiencia son por ahí 3 o 4 años. Y ese muchacho se va para el colombiano o se va para el metro. Cada vez mejor es oportuno, pero claro, no, porque con Juan tuve una discusión, vale la pena traerla acá a colación delante de ustedes. La pasión por el periodismo, no, ya, si me van a pagar mejor yo me voy, porque tampoco las posibilidades que la empresa da para cuidar ese talento, para cuidar ese recurso, no. Y mire que por ejemplo la veteranía de muchas personas que hay acá, que han sido maestros de nosotros, no solo porque estuvimos en sus clases, sino también porque lo pidieron en los medios, pero ya actualmente pues, ligeritos los van sacando pues del medio. Así, para mí, por ejemplo, ha sido muy difícil en la sala de redacción, porque la sala de redacción la cambian cada 2 años. Eso es más o menos, eso sale, y hay unos trabajos de ética, porque para los muchachos todo es normal. Yo cuento esta otra anécdota. Alguien se saltó una fila mostrando el carnet del tiempo y lo contó con mucha gracia. Yo, ¿cómo así que vos no hiciste la fila? No, yo dije que era del periódico El Tiempo y de alguna me sacaron de la fila y me pusieron adelante. Y eso es fallando en la ética. Y eso está en el manual y está en el código de ética que nos hizo firmar la empresa. Pero para ellos era de normal, pues no voy a aprovechar esta oportunidad, ¿cierto? Igual con los regalos y cosas que llegan. Yo, ahora para retomar tu pregunta, yo por ejemplo conozco a muchos de los que están también acá, con Jorge, Lery, y pienso que el Club de la Prensa en estos momentos es la gran oportunidad que tiene la ciudad, porque estoy seguro que no hay, ¿qué otro gremio hay acá? No sé, el círculo de periodistas, el CIPA, pero no lo siente uno como con la fuerza que tienen ustedes desde lo académico. Ustedes están haciendo distintos seminarios, distintos diplomados. Pensaría yo que es la oportunidad de poder involucrar, porque aquí hay gente joven, hay gente con experiencia, que podría ser la ocasión. Y miren esta vinculación que tienen con la Universidad de AFIP. Yo pienso que habría que mirar cómo desde el Club de la Prensa, la experiencia que hay ahí, podemos llevarla hacia las facultades. Que las facultades se repiensen en lo que están haciendo, cómo están formando los estudiantes. Y digo porque uno ha hecho una clase, uno no conoce pues todo el pensamiento, pero pienso que sería una gran ocasión de ver cómo tienen una buena base. Yo pensaría, y en esto, y lo bueno de esto es controvertido, o sea, yo soy muy optimista sobre el papel del periodismo hoy, porque si me dan la gana de no obedecer esas herramientas en los bancos, me puedo retirar, montar un blog y ganar mucho más que trabajando en el tiempo. Y no me pueden condicionar. Y está funcionando. Es que yo conozco ya muchos blogueros, nos triplican el salario, hacen lo que les da la gana, publican cuando les da la gana. Y como en las redes, en internet no se puede mentir en qué lectores tienen.
y si le leen toda la columna una frase y se aburre, usted llega con las cifras. Aquí está, 120.000 lectores, promedio de lectura 6 minutos. ¿Le sirve o no le sirve? Y la gente, yo lo digo porque mi universidad, que está en todo el país, es muy grande, el tema de pauta, yo estoy impresionado por todos lados, porque soy de la radio, amo la radio, pero yo veo que nosotros en radio cada vez menos, y tienen razón, porque es mucho más efectivo y demostrable uno a uno los miles y miles y miles de esos bloques cósmicos. Entonces tenemos la libertad. No me gusta estar dependiendo del asesoramiento de los bancos, renuncio al tiempo. No me gusta dar 2 millones de pesos, renuncio al tiempo. Eso sí, haga un buen periodismo. Eso sí, haga unos temas de ciudad que a la gente le importe. Eso sí, que lo lean. Entonces yo creo que hay antes un espacio enorme para ser independientes. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir en este esquema. Lo digo yo, el programa eso tiene 28 años. Así va Antioquia, que es mi papá y yo estoy ahí, pues era la herencia. Es un tema que eso no tiene mucho futuro como programa radial de media hora. Los contenidos pueden tener futuro, pero ese esquema tradicional quieto ahí se está muriendo cada vez más. Entonces yo no siento, Julio, que haya un problema del periodismo, es de no evolucionar, no entender. Hay muchas más alternativas, otros lo entendieron más rápido. Uno dice, ay, usted no es periodista, todo el mundo lo lee. Ay, es que se metió antes, lo ven. Nosotros seguimos metidos en lo mismo, entonces soy muy optimista. No sé, porque eso es otro tema distinto, es la solidaridad y que nos metamos en esta cadena. Lo de la Patria Manizales fue porque fue un periodista amigo de los dueños, de los directores de medios, entonces los dolió a todos, entonces eran amigos, busquemos al culpable de este, pero nunca más la cadena funcionó, nunca más. Y si es un ciudadano el que se muere, qué pesar, uno más. Entonces yo no creo que estemos tan sensibles en ser solidarios. Yo sí soy muy optimista en que tenemos un campo de acción muy grande y que es evidente lo que dice Jorge, porque en estos días, claro, ¿no? Todo el tiempo pegado de esto es mirando. Suéltele una transmisión en directo a un pelado nuevo en radio que tenga 5 minutos, yo le digo, pues antes, no sé, Julio Betancourt, aquí pero hay 1000 ejemplos, faltaban 20 horas, hablaban 25, que tenían toda esa historia y por aquí pasó no sé quién y eso fue así, ¿no? Henry en televisión, noticieros, mande pues un directo, si quiere edítale minutito y salen, porque si los tiras en directo media hora se enloquecen, se encartan por esa falta de recorrido de experiencia. Es que no es fácil no con 2 años de vida decir qué pasó hace 40 años. Entonces yo siento, Julio, que hay mucha oportunidad, mucha. Lo que pasa es que estamos todavía en esquemas viejos, que hay que evolucionar. Bueno, yo cuento el caso nuestro de nuevo desde mi posición de no periodista, pero bueno, nosotros también a veces nos metemos con el periodismo. Cuando nosotros fundamos Universo Centro hace 9 años, era la época en que el colombiano decía tiempo estimado de lectura tanto, y nosotros precisamente para darle una pelea a un grupo de periodistas que se quería llevar el busto de Manuel de Socorro Rodríguez del Parque del Periodista porque lo consideraba poco digno, lo macharon a que se lo quería llevar por la Alpujarra como si fuera más digno, entonces ahí a la Plaza de la Libertad. Entonces empezamos este proyecto y era así, porque queríamos darle la pelea, porque decían que de ahí que eso era un lugar poco digno y que de ahí no podía salir nada bueno. Entonces dijimos, bueno, entonces entre varios amigos dijimos, vamos a hacer una publicación. Pensamos que iba a durar 1 o 2 números. Y todo el mundo nos decía, ¿van a sacar un periódico impreso? No, pero es que ya nadie lee impresos. Y pues vamos a sacar un periódico. Hicimos, hoy publicamos, mañana sale el periódico, hoy lo publicamos en la versión web, una crónica que hicimos sobre unos bomberos que participaron del rescate de las víctimas del Chapecoense. Tiene 29.000 caracteres. Nos decían, están locos, van a sacar 29.000 caracteres en una crónica, eso ya no lo lee nadie. Para que la gente lea. A mí me preocupa mucho que cada vez los medios periodísticos se quieren parecer más al internet. Entonces, y además porque el internet también, ya la pauta muchas veces no la tienen ni siquiera los medios, sino que lo tienen los tuiteros. ¿Cuánto le pagan a lo que llaman un influenciador? Que es simplemente una persona para que publique un Twitter haciendo un comentario que le gusta esto o lo otro. Muchas veces le pagan más que una pauta a un medio periodístico. Entonces yo creo que toca es como reinventarse un poquito, buscar y tratar de hacer las cosas bien. Nosotros desde nuestra inexperiencia es lo que hemos ido aprendiendo y es la experiencia que hemos tenido. No nos ha dado miedo de sacar escrito, nos gusta, nosotros insistimos, nos gusta que la gente todavía coge el periódico y le queden los dedos untados de tinta. Y nos gusta que la gente diga, ya empecé a leer el periódico ayer y todavía voy por la mitad. Manuel, ¿qué sabe cómo?
aquí escuchándolo muy interesantemente, pero ¿qué hay que hacer? Y yo digo que al final las cosas van teniendo su propio fin. En el caso particular mío, cuando uno empieza a ver que los medios de comunicación están mermelados y comprados y que simplemente apuntan a que si hoy quieren destruir a alguien, lo destruyen, yo tomé una decisión. Hombre, es que mi tranquilidad está en no escuchar a Julio Sánchez, en no escuchar a Darío, o no ver a Yamid Ahmad. Entonces uno dice, es que el ejemplo lo tendrían que haber dado ellos. Pero hoy en día es tanta la falta de ética de los grandes, que la mejor forma es que usted tiene que ir buscando otras situaciones alternativas, y al final eso lo va descubriendo el propio ser, y particularmente yo lo he ido descubriendo, y uno mismo va asentando donde no hay tanta situación, digamos, como de periodismo ya comprado, que eso es lo que nosotros mismos en el Club de la Prensa, compartiendo con muchos periodistas, pues yo no soy periodista obviamente, ustedes mismos lo comentan y dicen, es que esta persona está totalmente enmermelada, radicalizada, y apunta hacia eso. Entonces yo creo que a veces yo más bien me pongo a mirar o a leer o a escuchar o a mirar programas internacionales, y aunque uno no son perfectos, por lo menos uno escucha cuando ve uno CNN o Espejo Público en España, y por lo menos uno está escuchando que ponen la parte y la contraparte, y entonces ahí sí uno dice, aunque hay una persona muy radical, hay otra persona que lo está contravirtiendo, y uno ahí sí tiene su opinión, y lo mismo le pasa a uno en muchos otros programas, que yo creo que este tema, lo que hace el periodismo en Antioquia, es un ejemplo a seguir. Eso no quiere decir de que hay unos pues que de pronto no se pasan de la línea, pero bueno, era la opinión que quería dar. Bueno, últimas dos opiniones, y yo creo que ya podemos cerrar y pasamos a la parte interesante, a la otra, que es recibir el diploma. Mire, es que con lo que dice Manuel hay varias cosas que a uno le quedan, y un poco con lo que planteaba Juan de las sutilezas. Yo creo que una gran sutileza de la que no se habla en el periodismo en Antioquia es del equilibrio informativo, pero el equilibrio informativo, que es obligación nuestra de los periodistas, se vuelve también muy complejo en términos de manejo de la imagen de la ciudad, pero también de la falta de tolerancia de las fuentes, porque muchas veces, a algunos les habrá pasado como a mí seguramente, yo te invito al programa y vos me decís que sí, claro, pero encantadísimo, ¿cómo no? También va a ir Jorge Iván, que tiene una opinión contraria a la tuya. Ah, no, si él va, yo no voy. Puede que te lo digan de frente, o puede que ni siquiera te lo digan de frente. Casualmente se le presenta tu problema y no va. Es decir, si es para expresar mi opinión, estoy dispuesto. Si es para confrontar la opinión con otro, la contraria, no tengo tiempo, no tengo disposición, no hay posibilidad, porque nos gusta pensar que todos pensamos lo mismo, y nos gusta pensar que somos una sociedad muy equilibrada, muy inteligente, muy equitativa, y eso realmente está un poquito lejos. Y después, bueno, yo lo que encuentro es que el derecho a la presión está superando el derecho a la expresión. Entonces eso comienza a regular por el lado negativo la información que un periodista responsable y estudioso debería entregar. El problema de la opinión me parece a mí que lo resolvimos desde el siglo pasado con Gastón Bachelard, la formación del espíritu científico, cuando él decía, la opinión miente, la opinión no sabe, y decía, hay que buscar la fuente científica. Yo creo que los periodistas tenemos que empezar a desechar la simple opinión. Inclusive a mí hay veces que me cuestiono y me avergüenza un poquito ese rótulo que le ponen a uno de
periodista de opinión. Casi que le están diciendo a uno, usted está dentro de la mediocridad de la opinión, porque ya lo decía Bachelard, el filósofo de la ciencia, la opinión miente, y uno sabe que esa opinión se banaliza o se parcializa tanto que ese opinador queda, que mejor no habría opinado, mejor no habría dicho nada. En cambio, los 4 o 5 que investigan, no digamos que encuentran la verdad, sino que investigan y que dan elementos de juicio, de tal forma que realmente haya opinión, se forme opinión, y a partir de ahí entonces el lector adquiera un juicio más o menos certero sobre la realidad. Esos 4 o 5 periodistas siempre son destacados. Siempre decimos, pero ¿cómo así que siempre aparece este y este y este? Es sencillamente eso, porque el resto está nadando en la simple opinión. Me parece que el reto que tenemos es ser estudiosos, ser lectores. Alberto Donadío decía, todo periodista juicioso que se respete debe ser muy buen lector de prensa, debe escuchar radio y debe leer libros. Yo diría que debe leer filosofía para entender el trasfondo de las cosas, pero aparte de eso, y aquí traigo, encuentro muy relevante lo que se hace en el Club de la Prensa, debe formarse en todas las áreas donde va a expresarse. Ya lo dice el dicho un poco duro, un poco fuerte: nadie puede hablar de lo que no sabe, nadie puede, y mucho menos escribir sobre lo que no sabe. Entonces el reto del periodista es muy grande. Periodista mediocre es mejor que abra tienda, como decía un profesor en la universidad cuando le preguntábamos para qué sirve la materia. Muchas gracias. Yo pienso que las universidades, la academia tiene un reto muy grande, y es la formación. Yo no estoy tan de acuerdo con Juan en que el medio tradicional y que se abre un blog y que ellos pueden tener más publicidad o más pauta, pero yo creo que el periodismo no se puede medir por likes, porque hay medios que tienen muchos y no hacen periodismo. Entonces lo que yo creo es que hay que formar a los que de verdad quieren ser periodistas. Hay que, como decía Jorge, identificar cuáles son los verdaderos apasionados por el periodismo, y hay un trabajo que se debe hacer entre las universidades, las que tienen facultades de comunicación, los medios de comunicación, las asociaciones o gremios como el Club de la Prensa, como el CIPA, como el CIPE, como todos, como los periodistas, de hacer como una campaña, una cruzada para dignificar el oficio, porque lo hemos dejado perratear, y las facultades de comunicación pueden hacer mucho en eso. No creo que cualquiera que abra un blog o que lo haga pueda ser periodista. Yo creo que hay que formar a la audiencia para que tenga unos criterios que le inviten a leer buen periodismo, que sean capaces de leer Universo Centro y que se lo disfruten y que vean que los artículos son distintos, pero que aunque vos decís que no es periodismo, eso sí es periodismo, porque es mirar las cosas como distintas. Entonces yo creo que la responsabilidad, o sea, me parece que es un llamado para todos los que estamos de alguna forma relacionados con el periodismo, a formar mejores periodistas y a formar mejores audiencias, y a no dejarnos, digamos, intimidar por todo el que abre un blog. No, hay que formar audiencia con buenos contenidos, que en realidad sean periodísticos. Con opinión o no, no sé, porque es que es muy complicado. Uno siempre que escribe de alguna forma, usted ahí le está metiendo opinión, dependiendo del lado que lo coja, pero es responsabilidad, creo que de todos los que estamos en esto. Un segundito, Juan, para precisar. Adriana, yo no digo que publique un blog es el periodismo. Te digo que el periodista que se sienta abogado en un medio condicionado por el sector económico y sin sueldo puede hacer buen periodismo en la alternativa de las redes. Ya no depende solamente de los medios, que es muy distinto. Bueno, aquí podríamos seguir como siempre. La idea era cerrar como con una conversación que dejara abierta
pautas para seguir charlando. Muchas gracias a los compañeros pues, que estuvieron aquí al frente y a ustedes por las intervenciones. Y bueno, muchas gracias y felicitaciones por haber cerrado bien este